¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy le vamos a echar un ojo a un dron que me ha parecido súper interesante, sobre todo para los más pequeños de la casa, al cual vamos a hacerle una nueva review, un nuevo análisis más profundo que el que hicimos anteriormente. Lo sacamos en exterior en un pequeño vuelo que hicimos y ahora vamos a echarle un ojito a este Dowelin de 7, como veis, con este maletín tan chulo que vamos a ver ahora después de la intro. Hola, soy Leo y estás en el Eternit. Vamos lo primero a abrirle para que podáis echarle un ojo, porque la verdad es súper interesante este pequeño dron. Como veis, el maletín es la caña. Esto se lo regalas a cualquier crío y se va a quedar loco con él. Parece un dron profesional y estamos hablando de un dron económico bastante baratito, el cual os voy a dejar el enlace en la descripción porque me ha encantado. Mando de control, aquí le tenemos. Súper chulo, pinza para nuestro teléfono móvil sin problema, incorporada en el mando, que eso me encanta porque no tienes que andar con el supletorio por ahí cargado, que es un coñazo, pónselo al mando, se convierte en un parapeto de la leche. Mando súper sencillo de utilizar, modo de velocidad, flip, viene todo súper bien explicado, no hace falta ni que os lo explique. Botón de encendido, arriba, abajo, sincronizaríamos nuestro dron. Muy bueno, el mando parece pequeño, pero es súper ergonómico, es súper sencillo de utilizar este mando Xbox, PlayStation, reducido en la lavadora. Muy bueno, de verdad. Me gusta muchísimo. El dron, como estáis viendo, un dron, por lo que habéis visto, FPV, pues tenemos pinza en el teléfono móvil, es FPV por Wi-Fi, que bueno, no funciona mal. Una pequeña cámara que se despliega tan sencillo como esto, ya veis lo que es el dron plegado en tu maletita, genial. Haces así, aunque cruja, es así. Y tenéis vuestro dron armado. Ya veis que esto prácticamente es imposible meter el dedo. Solamente hay un par de aberturas en la parte inferior para que no influya tanto al aire, pero ya veis que es muy poquito. Esto prácticamente a ningún niño le va a hacer daño. Dato curioso, me parece extraño en este dron, ya sabéis que esto es una réplica del hover, de ese Sinto Moment, es que podemos variar el ángulo de inclinación de la cámara 45 grados. Bastante bueno. Este yo creo que me llegó el de 2 megapíxeles, si no me equivoco, pero bueno, hay con 2 y de 0,3 megapíxeles. Batería, aquí la tenemos, batería de 3,7, 380 miliamperios, una batería bastante normalita, muy sencilla de conseguir. Podemos hacernos con un pack bastante económico de baterías para nuestro dron. Yo en concreto le he pillado las de una de la marca Eachin de 380 miliamperios que, como veis, le entran, a ver si consigo meterla perfectamente a nuestro dron. He pillado un pad, 5 baterías, me parece que me han costado 14 euros y tengo tiempo de sobra para disfrutar de nuestro dron. Botón de encendido, parte superior, LED rojo delantero, LED azul trasero. Así que nada, vamos a pegarle un vuelo y terminamos de hablar de este pequeño DWI. Bueno, pues como veis, ahí tenemos nuestro pequeño Dowelin. Vamos a poner a grabar la pantalla del teléfono móvil para que lo podáis ver. Uno, grabando pantalla. Bueno, vamos a dar la grabación de cámara, ya explicamos todo. Botón de armado, parado hacia abajo. Hay varias secuencias de armado en este dron. Recalibrado, los dos abajo a la izquierda. Armamos motores y damos al despegue. ¿Veis? Despega perfectamente, aunque le hemos recalibrado un poco torcido, por lo que veo yo. Así que vamos a trimearle un poquito hacia atrás. Y bueno, ahí veis lo primero, la estabilidad que tiene este pequeño Dowelin de 7 y lo poquito que perdemos de altura, por no decir nada. Bueno, ahí le estáis viendo, giro muy bueno sobre su eje. Modo 2, un poquito más rápido es lo que os digo, muy sencillito de volar para los más pequeños.
modo 3 y como veis ya bastante más rápido. ¡Ay, no hagáis el loco como yo! Darle gas cuando le dais hacia... Bueno, está la batería que no la hemos cargado entera, así que no sé qué tiempo de vuelo. Bueno, ahí veis los giros increíbles en este pequeño dron. Vamos a darle a ver lo que nos da de batería, porque la verdad esto de no cargar las baterías solo se me ocurre a mí. ¡Me lo encajo! Ahí le tenemos, le hemos rescatado. Él solo intenta aterrizarse, como veis, pues está con batería baja. Vamos a bajarle un poquito. ¿Veis? Mantiene perfectamente la altura. No tenéis problema ninguno y como veis él solo tiende a aterrizarse cuando desciende la batería. Bueno, yo creo que impresionante, no tiene otro nombre. ¿Cómo vuela este canijo? Vamos a verlo aquí. Pero es que para esto, no me veo, Rabolín. Es que no te veo ni a ti con las luces. Vamos a ver, ven para acá. Ahí te estoy viendo. Muy bien. Bueno, la verdad que es una gozada para los más canijos pegarte un vuelito por casa. Aquí veis qué giro más bueno ya. Ahí se aterriza el solo. En el modo 1 vamos a dar el aterrizaje porque se ha quedado sin batería. Así que nada, vamos a hablar un poquito de él. Pues ya lo habéis visto, ¿qué queréis que os diga yo? La verdad que me tiene enamorado, muy estable, la cámara, bueno, tampoco pidamos peras al olmo por lo que vale, pero es que esto lo puedes chocar con lo que quieras, no va a hacer daño a las paredes, si te da en la cara no te va a hacer nada, no sé, que te lo metas aquí en el pelo y te lo dejes enganchado así en el pelo, quizás sea lo único que te pueda atacar el dron. La verdad que es súper práctico para los más pequeños, para ti incluso, porque es tan sencillo llevártelo como esto. Esto, metes tu mando, plac, me llevo el dron donde yo quiera, 4 o 5 baterías, me va a media horita de vuelo, genial en cualquier sitio. Si hace mucho aire no lo vueles, un dron con demasiada protección como estáis viendo, no tiene un peso muy alto, si se hace muchísimo aire se lo va a llevar. Si tiene prisas, 3, 4, 5 kilómetros hora, no vas a tener problema con él. 3 modos de velocidad, tampoco hay mucho problema a la hora de volarlo. Así que nada, resistente, estable, funciona bien el control de altura, mando de control que nos da un rango bastante bueno, no tenemos problemas, Wi-Fi FPV, más o menos unos 20-30 metros de rango como todos los drones de esta gama de precios, muy bueno. Genial para los más pequeños, genial para ti si quieres tener tu dronecito para llevarte a cualquier lado. Así que nada, me ha gustado bastante, no es que sea el mejor dron del mundo, pero oye, tampoco está nada mal. La verdad que a mí me ha parecido súper curioso. ¿Que quieres pillarle un dron a tu hijo? Aquí tienes un dron perfecto, mucho mejor que esos pequeñitos que sacaron. No voy a decir ni el nombre, porque está el DH5, el DHD5, tienes 40.000 de ellos, son demasiado pequeños, muy poco tiempo de vuelo, no te da la posibilidad de cambiarle baterías, al final son drones que vas a acabar aparcando en el armario, no los vas a utilizar nunca. Este le puedes utilizar en exterior, le puedes utilizar en interior, más envergadura, muy sencillo de volar, súper fácil de transportar, tu mochilita para llevártelo, súper cuco tu dron. Así que nada, espero que os haya gustado, compañeros, y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Eternit. Hasta la próxima, compañeros.